compartir buenas noticias con Mariotti y compañía. Señores, tenemos buenas noticias para los amantes de la naturaleza y los que no lo son deben convertirse, deben hacer esa transición. La nueva Constitución chilena otorgará derechos a la naturaleza. Luego de una larguísima discusión al respecto, la Convención Constituyente de Chile aprobó los denominados derechos de la naturaleza. En el borrador de la Constitución, el nuevo artículo 9 reconoce las personas y pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman un conjunto inseparable. La naturaleza tiene derechos, el Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. El Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación medioambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanentes. Esto es un cambio político histórico para Chile, pero también para toda la región y digamos a nivel incluso planetario. En muchos lugares ya se está discutiendo sobre el papel jurídico de la naturaleza y se está debatiendo ante la inminente crisis climática cómo vamos a hacer que cada vez más las personas respeten el medio ambiente, respeten el medio en el que se desenvuelven, porque aunque muchos andan buscando otros mundos, el que tenemos hay que cuidarlo, el que tenemos hay que cuidarlo, hay que aprovecharlo y hay que dejarlo mejor de lo que lo encontramos. Derechos para la naturaleza. Oiga por dónde va el mundo y nosotros todavía aquí hablando de todo, menos de eso. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Bueno, y quien está mucho mejor es Raulín Rosendo, gracias a Dios, que habían todo el fin de semana estuvieron hablando de que si había fallecido, había estado muy delicado de salud, pero gracias a Dios, luego de la intervención quirúrgica ha presentado una mejoría en su estado de salud. Ahí habían llamado a sus colaboradores, tanto a Luisín Martín, que es su manager, y estuvieron dando todo tipo de detalles de que gracias a Dios está evolucionando muy bien. Y saben que la gente siempre tiene ese cariño tan especial por Raulín. O sea, Raulín ha estado trabajando incansablemente y es una persona, yo lo veo más joven ahora, que dicen que tiene 63, que cuando yo era pequeña. Bueno, lo que pasa es que todos saben que Raulín viene de una época, fue uno de los grandes de los años 70, con María Cela, fue parte de Los Hijos del Rey, compañero de Fernando Villalona y de todo ese equipo. Y luego, bueno, pasó del merengue a la salsa y a ser solista y tuvo uno de los éxitos más grandes que ha tenido artista alguno como salsero dominicano. Pero todo el mundo sabe que en esa época estuvo teniendo problemas de drogas, entonces eso lo hacía mantener bastante flaco y en unas condiciones precarias. Luego se lo llevaron a vivir para los Estados Unidos y en conjunto con un manager responsable y su esposa venezolana lograron limpiarlo. Entonces, por supuesto, después que perdió la costumbre del vicio, ganó la costumbre de comer normal como todas las personas. Creo que Raulín tiene una de las mejores voces de la salsa, no solo de la República Dominicana, sino por mucho. Esas canciones, ¿cómo era que decía? No le pegue a la negra. Sí, La Rebelión. La Rebelión, que es también una canción colombiana. Y son muchos los el bolsillo izquierdo. Bueno, pero la más famosa en los últimos años ha sido Uno se cura. También. De una cancioncita escrita por Alicia Baroni. Ay, preciosa. A mí me encanta. Y la otra también. Si no van a morir mi muerte porque quieren vivir mi vida. Lo importante es que Raulín siempre. está mejor. Exacto.
Y al ritmo de ese son, pues, recibimos en esta cabina al hombre internacional, al hombre que nos actualiza de todo lo que pasa en los Estados Unidos y, por qué no, en el mundo. Rodolfo Pou, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, les cuento que hoy inicia el día 33 de la invasión de Ucrania por parte de las fuerzas militares de Rusia. Y luego de una reunión de emergencia que tuviera el presidente Biden con los líderes de los países miembros de la OTAN, el presidente Biden se dirigió hasta Polonia, desde donde dictó un contundente discurso ese fin de semana. Su frase de cierre, en la cual no estaba escrita, es la que ha dado toda esta conversación. La cita básicamente es esta. Tampoco fue una metida de pata, y quiero advertir eso. Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder, refiriéndose a Putin. Y eso creo que puede decir que hasta el galletazo que dio Will Smith era posiblemente el gran interés del público norteamericano. Rodolfo, ¿pero qué implica esto? Tú dices que no fue una metida de pata, sin embargo, muchos líderes mundiales se han distanciado de la posición o de la frase que utilizó Biden. ¿Fue esto acertado? ¿Debió manejarlo mejor o no? Tú sabes que el término en Estados Unidos se utiliza para hablar de la metida de pata, o cuando uno dice algo, un desliz, Floridian slip es el término que se utiliza, que dice que tú piensas una cosa y dice otras. Él se le ha acusado a lo largo de toda su carrera política de hacer ese tipo de desliz, de hacer ese tipo de metida de pata. El asunto de que hay una porción de los Estados Unidos que dice no fue una metida de pata, pero refiriéndose a lo que emitió, no necesariamente que él no haya metido la pata al explicarlo públicamente. Mira, Putin viene jugando con candela, si se quiere, para utilizar términos que no puedan entender quienes nos están escuchando, desde hace tiempo. Si no fue que su intervención en Siria y lo que ahí propagó con la muerte de muchos civiles, o posteriormente su intervención en lo que fue las elecciones de Francia, o posteriormente las elecciones de Estados Unidos. Sí, él tiene hace tiempo que le está jugando con candela. E incluso los más de 1.200 ciudadanos civiles de Ucrania que parecen haber muerto en estos primeros 33 días de combate, es decir, lleva a Putin a un punto donde la mejor forma de describirlo es que este hombre no puede permanecer en el poder. Bueno, Rodolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. Daniel Pou de este lado. Señor. Sí, Rodolfo, mira, yo creo que esta situación de el presidente de Estados Unidos no es un desliz. Creo que es una falta de conciencia más bien de cuál es la limitación que está afrontando Estados Unidos en términos de lo que promueve como nación en política exterior frente a Putin. Una cosa que hay que tener clara. Putin militarmente es superior a toda la Unión Europea. Óigase bien, militarmente Putin es superior a toda la Unión Europea, a la OTAN. Las fuerzas de la OTAN no dan ni para echarle 3 días de batalla a la tecnología rusa, sobre todo en aviónica, en cohetería y en los recursos con que cuenta, para comenzar. Válido. Es una situación bastante difícil. Lo segundo, Putin es un hombre que va siempre al más. ¿Qué te quiero decir cuando va al más? Si Putin tiene que reventar cualquiera de los países del entorno europeo con un cohete nuclear, lo va a hacer, porque Putin está dispuesto a pasar de esa manera a la historia. Es su vocación, es su formación. Hay que saber de dónde proviene Putin. Putin fue el jefe de la KGB en Alemania y tuvo contactos con muchos líderes que hoy en día en Alemania todavía tienen vigencia, como la propia Angela Merkel, que fue su protegida porque Angela Merkel se desarrolló en Alemania Oriental. Entonces, yo lo que creo es que en estos momentos, frente a un hombre de esta dimensión, lo que hay que tratar es buscar y facilitar interlocutores para poder frenar la guerra, porque esta guerra, por un misil mal tirado, puede terminar en un hecatombe a nivel global. Ahí están, Totalmente de acuerdo. Ahí está Totalmente de acuerdo. Turquía, la India e Israel.
3 países importantes que se han mantenido al margen de la disputa y que tienen mucha vigencia como interlocutores, sobre todo Israel, que es un interlocutor idóneo desde Estados Unidos. Y entonces en ese caso, el presidente de Estados Unidos estaría invalidando a Israel, que creo que de todos los interlocutores posibles es el que más capacidad y desarrollo tiene para concitar a Putin a una distensión. Brillante ese análisis de Daniel. No, Pou. wow, no, excepcional. Aprenda. Excepcional, don Daniel. Como siempre, honrado por su opinión y más por la forma en la cual conjuga y estructura el pensamiento político alrededor de la política internacional. Gracias, pero creo que hay que ser más sensato en esto. O sea, perfectamente. No estamos jugando con un país con tirapiedra y fusiles M16, No, estoy totalmente de acuerdo. Incluso hace 3 semanas hablaba de la necesidad de que los países del occidente le diéramos una salida a Putin. Es decir, buscar, si lo vemos esto como una especie de expreso de vehículos, unos expresos estos que son interurbanos, ¿verdad? Hay que darle una salida a él, porque él mismo no se la está creando. Pero sí entiendo que en los últimos días, como bien, y lamento tener que reiterarlo tanto, cualquiera invade un país, el asunto es que pasan 3 semanas después. Y creo que estamos viendo qué es lo que pasan 3 semanas después, donde él no es un estratega militar. Y entendemos que el anillo de él también está más estrecho que lo que estuvo hace 6 años atrás o cuando estuvo hace 12 años atrás. Entonces, hay que entender que la batalla que aquí es una batalla de democracia contra autocracia y que en verdad él es un dictador empeñado en reconstruir el imperio ruso. Es decir, él tiene que superar eso y de alguna forma, como bien dice usted, los interlocutores tienen que ayudarlo a llegar ahí y darle esa salida necesaria, pero por el momento no podemos tampoco actuar de una forma reactiva al mismo Putin, porque él es una persona que siempre está proactiva, está adelantada a los hechos. Él es quien crea y genera los hechos. Entonces, esa posición defensiva hay que ponerlo ahí, en esa posición defensiva. Y si la amenaza o el hecho de que un presidente se le escape una frase de su boca, creo que es el inicio a lo mejor de una reacción superior, aunque hay algunos países que se quieran retirar de esa opinión. A la larga, hay que comenzar a darle señales de que esto es intolerable y que no se va a permitir. Así es, Rodolfo, pero vamos ahora un poquito a hablar de lo que está pasando en los Estados Unidos con la confirmación de la nominada por Joe Biden para la Suprema Corte de Justicia, Ketanji Brown Jackson. Aparentemente existe la posibilidad de que en el Comité Judicial del Senado haya un empate. Si sucede este empate, ¿se confirma o qué pasaría? No se confirma. Mira, todas las votaciones que son hechas por los miembros del Senado, son 100 senadores, 2 por cada estado, y este es un Senado que está dividido exactamente en 50 representantes que se identifican con los republicanos y 50 que se identifican con los demócratas. Entonces es el rol del vicepresidente que vale resaltar, es la única designación si se quiere, a oficio o responsabilidad que tiene un vicepresidente dentro de la Constitución americana. Es el hecho de servir, de romper un empate dentro del Senado. Esa es la única función que él tiene definida. Y claro, asumir la presidencia en caso de que el presidente pierda o en algún momento pierda sus cabales o en fin, o pierda la vida. Esas son las únicas 2 responsabilidades que tiene. Y Kamala Harris de seguro, y eso es casi seguro, era que va a votar a favor de la jueza. Ahora creo que hay un componente incluso mucho más interesante, que es la esposa del juez afroamericano también, se me escapa el nombre ahora mismo, que se acaba de delatar que ella estuvo en conversaciones con la Casa Blanca en el momento que Trump estaba insistiendo en que le habían robado las elecciones, y hay intercambio de comunicación entre ella y el asistente de Trump en ese momento, o el chief of staff de ese momento, que le estaba pidiendo que había forma, que buscara la forma de llevar eso a la Suprema para buscar la forma de retener el poder. Y entonces ahí hay un asunto que va a desatarse en las próximas semanas, que va a ser incluso de mayor interés que lo que es la elección de esta jueza. Bastante complicado, pero entonces, en conclusión, Rodolfo, la primera vicepresidenta afroamericana puede posiblemente ser el voto decisivo para que la primera jueza afroamericana entre a la Suprema Corte de Justicia. Qué interesante. Sí, así mismo es. Muchísimas gracias a Rodolfo Pou. Rodolfo, ¿cómo puede la gente continuar esta comunicación contigo?
rodolfopoe.com o me pueden encontrar en las diferentes plataformas sociales como Rodolfo Poe. Brillante como siempre, Rodolfo. Señores, no se muevan de ahí, que nosotros ya volvemos. Al mediodía.